desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hoy, martes, un poquito más tarde de lo habitual, pero al fin y al cabo lo estamos haciendo, que es lo que importa. Nos vamos a sentar a hablar de la carrera del domingo, una carrera muy espectacular en cuanto a su situación, la carrera de Singapur, una carrera nocturna que no deja indiferente a nadie. Y a la vez una carrera que yo diría moderadamente divertida, pero al fin y al cabo aquí hoy somos 5 y mi opinión es la que menos cuenta. Tenemos al maestro, a Jorge. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo vamos? Pues de momento vamos bien, pero somos unos cuantos aquí. También está Dani, ¿cómo se dice? El jinete. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bien. Una vez se ha bajado de su caballo. Explícalo del jinete, Dani, ya que estás, anda. Bueno, lo del jinete yo no lo he escuchado, pero decíais que había por aquí un ruido cuando he intentado grabar y decíais que había un caballo en mi habitación. Yo os puedo asegurar que por aquí caballos no hay, ¿eh? Muy bien. ¿Y caballetes? No, la mesa que tengo tiene patas normales, no tiene caballetes. Vale. Tenemos al hombre en la sombra, Emanuel. Muy buenas noches. Hola Gerardo, hola a todos, ¿qué tal? Muy bien. Y por último tenemos a nuestro pana, Osvaldo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Hacía tiempo que no estábamos casi todos, ¿no? Casi todos, es verdad. Y es que últimamente las obligaciones... iba a decir obligaciones familiares, pero en realidad tú estuviste como 2 semanas de vacaciones o 3, Osvaldo. Es decir, un día nos tienes que contar el secreto y en realidad no es obligaciones, es que estabas de vacaciones y no te apetecía grabar. Admítelo, es así. Pero eso fue hace casi 2 meses, eso fue ya hace mucho. Pues fíjate, y has vuelto ahora que has estado 2 meses de vacaciones. Increíble, da igual. Esto es un podcast de Fórmula 1 y vamos a hablar de gente que también se lo pasa muy bien, gana fortunas y se pasan el año viajando. Son los pilotos y el circo inmediato que tienen alrededor de la Fórmula 1. Porque incluso el mecánico que coloca mal las ruedas en McLaren, quiero decir, no es un mileurista, es un hecho. Es decir, quieras o no, aunque luego no cobre tanto, ya solo las dietas de estar viajando constantemente, pues ahí tiene lo suyo. Así que, y no se paguen los billetes. Bueno, no sé por qué esta divagación. Lo interesante es que hablemos de Fórmula 1 en sí, de lo que ocurrió en la carrera, de qué es lo que ocurrió, de qué es lo que pasó. Así que vamos a hacer una pausa y empezamos enseguida. Oyentes y podcasters ya se preparan para las JPod 12 en Sevilla los próximos 19, 20 y 21 de octubre. Bueno, Gemma, ¿has reservado ya el hotel para la JPod de Sevilla? Ya hace por lo menos un mes, para el día 19, el viernes. Pero como nada más que para un día. ¿Al límite ahí? ¿Para un día? ¿Y si solo podemos ir un día? Pero, ¿y qué hacemos? ¿Y si nos tenemos que quedar los dos? Pues ya no recoger algún podcast, ¿eh? Joder. Bueno, el hotel al menos está bien, no será como este de la última vez que daba miedo. Yo he hablado con el gabinete de prensa de la familia Estepa y me han dicho que está recién reformado, ¿eh? Está bien, ¿no? Está perfecto. Bueno, pues esperemos que esta vez que los mojitos sean un poco menos traicioneros. Esta vez no hay mojitos. No. Nada, en Sevilla Cruzcampo fresquita y a tocarle el pelete a los podcasters y a los oyentes. Pues yo quiero los montaditos de pringada, ¿Y serranito? ¿Serranito también? También. Séptimas jornadas de podcasting en Sevilla, en la Fundación Cajasol, calle La Araña número 4. Para más información visita jpod.es. ¿Te lo vas a perder? Muy bien, y para comenzar, pequeña sección de noticias, que Osvaldo decía, vamos a meter noticias aquí. Esta al menos me parecía interesante, y es que mucho se ha hablado de la fiabilidad de los Red Bull. Recordemos que en el Gran Premio de Italia abandonó Sebastian Vettel, en este caso fue el gran abandono fue el de Lewis Hamilton, que muchos achacan a la suerte de Fernando de conseguir que vaya abandonando siempre, ¿no?, uno de los pilotos que están en la pugna, y yo sí que lo llamaría fiabilidad del Ferrari en ese aspecto. Puede que no sea el mejor coche, pero desde luego es uno de los más fiables. Y en este caso pues dicen que Red Bull, que tenía problemas con el alternador, creo que es la refrigeración del alternador, pues han estado ya probando un nuevo alternador que les permita trabajar con mayor fiabilidad. El dueño de Red Bull había afirmado que si esto seguía así, pues lo que había que hacer era romper el contrato con Magneti Marelli y buscarse un nuevo proveedor de alternadores. Y lo que ha dicho la casa
es que no, que los análisis que han hecho es que el alternador funciona excepcionalmente. Lo que ocurre es que lo están llevando más allá de lo que puede dar. Y es lo que yo creo que es un poquito el síntoma de lo que le ocurre este año a Red Bull, que está haciendo coches buenos, pero tiene que forzar. Viene de 2 años con un coche tan bueno que prácticamente, pues no digo que iban a medio gas, pero que no tenían que ir al límite en todas las carreras, y ahora mismo esa falta de experiencia a la hora de conservar, pues les está pasando un poquito la jugada. Un comentario como cualquier otro y seguramente estaréis en contra, pero no sé, ¿lo veis así? Bien, el silencio de mis compañeros pues me otorga toda la razón, y de hecho estoy pensando en continuar yo solo el podcast, pero creo que al menos para la parte de los entrenamientos del viernes alguien va a tener que ayudarme. Así que, ¿quién quiere ayudarme con los entrenamientos del viernes? Pues en los entrenamientos del viernes, en los que estuvimos en el previo, comentamos la posibilidad de que lloviera, y aparte con ese día con unas profundas previsiones de borrascas en Singapur. Al final solo afectó un poquito a los primeros libres, nada, porque la pista estaba húmeda, pero enseguida se secó. Y los libres del viernes, pues podemos ver como tanto Sebastian Vettel y los McLaren, la verdad es que estaban muy fuertes, sobre todo Vettel, seguido de Hamilton y Button. Y por ahí también asomaban Ferrari, el Williams, Force India, pero sobre todo los que destacaban y con bastante diferencia era Vettel y los McLaren. Después en los libres 3 del sábado, pues seguía Vettel dominando. Ahí también se puso Hamilton y ya se acercó un poquito más Fernando Alonso, acortando un poquito las distancias del viernes, pero bueno, la verdad es que era una distancia importante. Y destacable aquí fue que en estos libres 3 hubo un problema con Caterham en la entrada de pit lane, si no voy mal, y tuvieron que sacar la bandera roja, y Charles Pic adelantó con bandera roja, con lo cual le cayó una sanción de 20 segundos a sumar su tiempo al final de carrera, y además, como nota anecdótica, un curso de estos de reciclaje de la FIA de seguridad vial a Charles Pic y a su ingeniero de pista. Ah, o sea, yo había escuchado lo de Charles Pic, pero a su ingeniero de pista también. Sí, a los dos. Qué bueno. Pues eso, bueno, hay que comentar que en todas las sesiones el tiempo era un poco regular, ¿no? Es decir, en ningún momento yo no sé si los monoplazas pudieron ir al 100%. En calificación tal vez sí, pero en los entrenamientos los tiempos eran un poquito dispares, ¿verdad, Emanuel? Bueno, salvo el primer libre que fue un poquito húmedo, la verdad es que fueron todos, evidentemente en calificación van a tope y se marcan los mejores tiempos, pero sobre todo llamó la atención que en todos los libres marcaba las diferencias Vettel, más o menos con una clara diferencia, y en cambio después en clasificación el que dominó fue Hamilton. Sí, de alguna forma tanto Red Bull como McLaren estaban jugando, ¿no? Es decir, ¿a qué? ¿Quién estaba escondiendo algo? ¿O quién estaba consiguiendo afinar más el coche? Y recordemos que la carrera de Singapur pues hace que los ajustes que tienen los coches sean muy diferentes a todos los demás. Es decir, no tiene nada que ver pues con la carrera de Italia, justamente, que es la que la precede. Con todo esto llegamos al sábado a la clasificación. Y Jorge nos confirma que va a intentar hablar de lo que ocurrió el sábado allí. Así que, Jorge, estamos contigo. Pues un poco la Q1, la verdad es que podríamos casi olvidarnos de ella, porque al final se repite jornada tras jornada. Ver cómo los 6 de siempre quedan fuera de carrera y cuál es el séptimo que les acompaña. En este caso fue Kobayashi. Y donde empezaba de verdad la clasificación pues es en la Q2, donde ya sí que se ve cuáles son los coches que van a estar más arriba o cuáles pueden pasar a esa Q3. Al final podemos ver que Lewis Hamilton, como decíais antes, estuvo de tapado durante los entrenos porque demostró estar un pasito por delante de los Red Bull que destacaron durante todos los entrenos. Un Pastor Maldonado que con una clasificación a una vuelta volvió a aparecer después de llevar mucho tiempo
solo apareciendo por todas las sanciones que le han metido. Y detrás Vettel, seguido del segundo McLaren con Button, y Alonso, que veíamos que el Ferrari no daba todo lo que necesita para estar muy muy arriba, y bueno, por lo menos intentaba no alejarse de los puestos de cabeza. Le continuó un Paul Di Resta que ya empezó en clasificación haciendo un fin de semana estupendo y que veremos luego en carrera cómo fue, seguido de Webber, y luego un Grosjean con un Lotus bastante desaparecido, bastante atrás, seguido de Schumacher y de Nico Rosberg. Por detrás, pues nada, quedaron los que no entraron y quedó ahí un Nico Hülkenberg, Raikkonen muy muy atrás, Felipe Massa, que volvió a quedarse fuera de la Q3, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Jean-Henri Bernier y Bruno Senna. Y una cosa de la clasificación es que una vez más hubo problemas de pilotos con la caja de cambios, en este caso de la Rosa y Senna, penalización de 5 posiciones por cambiar la caja de cambios. Después, al margen de esto, yo os quería comentar, a ver qué opináis, que Grosjean, que volvía de la suspensión en Monza, y por aquí pues ha quedado una vez más por delante de Raikkonen en una clasificación. Los Lotus no es que fuera un gran premio ideal para ellos, ya Raikkonen el mismo viernes decía que el coche era apaga y vámonos, pero la verdad es que, bueno, pues Raikkonen, si quiere mantener sus aspiraciones al título, pues oye, pues Grosjean, pese a no tener el mejor Lotus de la temporada, se consiguió meter en la Q3 y Raikkonen no. Sí, a una vuelta claramente Grosjean le está dando en la oreja, ¿no? Pero quizás luego lo salva también en la carrera, que en ritmo, en tandas largas, demuestra Raikkonen que está por encima de Grosjean. Lo que pasa es que tan atrás y luego con la poca ayuda que está teniendo de Lotus, porque vemos que es un desastre. Luego veremos la carrera, no puedes acceder a luchar por una carrera ni por el título. Tengo aquí la media en la que quedan los pilotos en la clasificación, y por supuesto el primero es Hamilton, una media de 4,79 de posición. Después Vettel, 4,86, muy cerquita de Hamilton. El siguiente es Fernando, con una media de 6,21, empatado con Button, y después le sigue Grosjean. Está claro que Hamilton y Vettel, pues ayudados por su coche, y aparte ellos mismos a una vuelta son bastante regulares, y después pues tenemos a Fernando, que pese a tener 2 poles, pues no, digamos que quizás es lo que le falta para empezar luchando desde primera línea, ¿no? Sí, bueno, pero digamos a comentar solo un poquito que si bien es cierto que lo de clasificar bien es muy 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 importante, pero al mismo tiempo vemos que tanto en Lotus como con Fernando, ¿no? Que si bien es cierto que él va de tercero en esa media de cómo clasifica, pero va de primero en la general, porque bueno, en carrera, en las tandas largas, pues es más constante, y lo mismo pasa con Raikkonen si lo comparamos con Grosjean. Obviamente Grosjean clasifica mucho mejor, pero luego en las carreras, por las sanciones, por los choques, por todo lo demás, Raikkonen, que no ha pasado por eso, pues tiene muchos más puntos que Grosjean en la clasificación general, que al final es lo que realmente cuenta, ¿no? Si el mundial se ganara por pole, bien, pero lamentablemente no es así. Entonces obviamente es un punto importante, y está claro que clasificar es importante, porque bueno, ahí vemos a Vettel que no va de primero, pero ya le está respirando muy cerquita a Alonso ahí en la oreja, ¿no? Pero que vamos, que al final lo que importante es que termines la carrera y seas constante y obtengas y estés siempre ahí en los puntos. De hecho, si me apuras, te diría que casi demuestra que es muy mal piloto. Porque ahora mismo en la Fórmula 1, gracias al DRS, a la Pirelli, etcétera, pues ahora estamos viendo carreras donde es más fácil adelantar, ¿no? Estamos viendo muchos más adelantamientos que hace unos años. Pero aún así, si tú eres capaz de clasificar el primero, o clasificar en los 2, 3, 4 primeros puestos, tienes muchas probabilidades de acabar en el podio. Y esto es así, es decir, con que tengas un coche, ya digo, es decir, un Sauber o un Williams cualquiera,
si eres capaz de acabar en los 3 primeros puestos de la clasificación, el podio lo tienes muy posible, ¿no? Y de repente ahora estamos hablando de que Grosjean tiene una media de clasificación mejor que la de Raikkonen y sin embargo su número, o sea, la cantidad de puntos que tiene en el Mundial es muy inferior. O sea, que significa que consigues colocarte ahí delante en los sábados, pero luego eres tan mal piloto, porque puedes tener suerte, y él ha tenido mala suerte, buena suerte, pero ya llevamos más, o sea, llevamos creo que 14 carreras, ¿no? Es decir, ya la suerte tiende a compensarse, ¿no? Y de alguna forma te está demostrando eso, que las oportunidades los sábados consiguen muy buenas oportunidades y el domingo lo que hace es todo lo contrario, es decir, malograr esa suerte. No sé si lo veis así. Sí, yo lo veo contigo y también un factor clave es, lo comentabas tú también, es la fiabilidad, que si eso comentamos ahora en la carrera, ¿no? Y ya comentamos más en conjunto. Pues venga, vamos a pasar a lo que ocurrió y vamos a hacer una crónica de carrera un poquito más interactiva. Es decir, nos vamos a atrever a interrumpir a Dani si es necesario. Así que, Dani, prepárate. Bueno, pero me levantáis la mano para que no quede mala cosa. Bueno, pues llegamos al domingo, habíamos dicho que había posibilidad de lluvia, pues la verdad es que al final pues hemos tenido una buena noche. Recordemos que bueno, se corre tarde-noche a última hora en Singapur. Y bueno, la salida, pues Hamilton mantuvo su primera plaza, Pastor Maldonado pues perdió 2 posiciones a favor de Sebastian Vettel y de Jenson Button. Y Fernando Alonso sí que hizo también una salida un poco nefasta. No. Bueno, perdió 3 posiciones o 2 posiciones en la primera curva, o sea que tampoco ha sido para tanto, ¿no? La ha pasado Pol Di Resta, ha habido algún coche que se le ha emparejado, pero bueno, llegados a la primera curva, Fernando pues conseguía recuperar un poco lo que había pasado pues en esa salida, como decía, nefasta, ¿no? Hemos visto pues que las primeras vueltas han sido bastante rápidas. Hemos visto a Hamilton tirando con fuerza, Vettel intentando seguirle, Button también abriendo hueco, Pastor Maldonado metido en el medio y Fernando Alonso pues sería uno de los últimos del top que bueno, también iba tirando bastante fuerte, seguido de Pol Di Resta. Hemos visto pues ya en los primeros compases que los tiempos eran bastante distintos. Fernando Alonso parecía más conservador con los neumáticos, al contrario que Hamilton, que Vettel y que bueno, no tanto Jenson Button, que sabemos que cuida bastante bien los neumáticos. Y bueno, hemos visto pues esa primera parte bastante rápida. Que acerca de eso, es verdad que al principio teníamos la sensación de que había 2 ritmos muy diferentes, los de Vettel y o sea, el ritmo de Vettel y Hamilton, que se estaban escapando completamente, y el ritmo de Pastor y Fernando. Pero luego enseguida vimos que era una cuestión de cuidar neumáticos, porque los neumáticos de los 2 pilotos en cabeza, pues que duraron 6, 7, 8 vueltas a lo sumo. Y sin embargo, pues más atrás pudieron aguantar los 11, 12, 14 vueltas incluso. Entonces, al principio parecía una cosa y luego se regularizó un poquito, ¿verdad? Sí, se puede decir que se invirtió un poco pues lo que comentábamos. Los tiempos rápidos primero los hacía Hamilton, Vettel, más o menos Button, y los tiempos lentos Fernando y Pastor. Y bueno, con el paso de las vueltas se invirtieron los papeles y yo creo que el tiempo que le sacaba Hamilton por ejemplo a Fernando de primero a quinto subió bastante menos rápido que después cuando Fernando empezó a recuperar tiempo, ¿no? La verdad es que si hubiera alargado un poco más la entrada en boxes, igual pues habría cogido bueno, si se hubieran alargado un poco más las entradas de cualquiera de los esos pilotos, seguramente pues habría recuperado bastante tiempo con el inglés. Y bueno, se produjo un primer cambio de neumáticos, la gente pues los ingenieros ya empezaban a ver un poco de qué pie cojeaban los neumáticos, bueno pues en estas primeras vueltas ya
Incluso en la retransmisión, pues, los comentaristas hablaban ya de un número 4 paradas, que era bastante más de lo que se esperaba. Pero que bueno, que esos primeros compases pues hacían entrever un poco por dónde iba a ir el juego con los neumáticos, ¿no? La verdad es que después de la primera parada, en la que Hamilton y Button, sobre todo Button, que como hemos dicho cuida bastante bien los neumáticos, alargaban un poco, pues hemos visto pues un Steam, pues una segunda parte bastante más interesante, ¿no? Maldonado y Alonso pues se han ido juntando bastante más, han estado atacando unos a otros y que bueno, en esta segunda parte, por decirlo así, de la carrera, pues la parte, lo más importante, pues seguramente, y de lo que tendremos que hablar en cuanto a pues lo que es la fiabilidad de coche, ha sido el abandono de Lewis Hamilton, otra caja de cambios pues que ha sufrido en este Gran Premio. Comentaba antes Manuel de la caja de cambio de Bruno Senna y el de Pedro de la Rosa, creo recordar, que bueno, pues la de Lewis Hamilton también ha dicho basta y bueno, pues ha tenido que retirar cuando iba en primera posición. Pues en esto Fernando Alonso y Pastor Maldonado pues se disputaban en ese momento la que ya era tercera plaza, y bueno, hemos tenido el problema de que Narain Kartikeyan pues se ha estampado con una de las protecciones del túnel y hemos tenido pues el primer safety car de la carrera. La verdad es que ha sido algo bueno, esperado. El safety car aquí, pues como decíamos, es un circuito urbano y no suele ser difícil ver un safety car y bueno, en este caso pues hemos empezado a ver cómo Vettel y Button pues cambiaban los neumáticos, intentaban pues un poco rentabilizar, que todavía tenían un pelín de tiempo antes de que Fernando Alonso y Maldonado, que ya habían cambiado los neumáticos justo antes del incidente, pues antes de que los cogieran, y han salido en su posición correcta. Vettel, que entraba primero, ha salido primero, y Button ha entrado segundo y ha salido segundo, no han perdido posición. En este momento, bueno, pues Pastor Maldonado ha vuelto a entrar, llevaba 4 vueltas, si mal no recuerdo, con los neumáticos cambiados, y que bueno, parece ser que se debía también a un problema de fallo hidráulico y que al final pues ha tenido que retirarse el piloto de Sauber. Un inciso aquí, ya que aprovechar que comentas el abandono de Pastor, yo quería hacer un inciso referente a esta carrera y a este piloto que hemos estado hablando pues en los últimos podcasts de que luego de su victoria en Barcelona, pues la verdad es que había estado un poco desconcentrado entre pues el mal pilotaje y todo esto, pero la verdad es que no sé qué opinarán ustedes, pero yo creo que el domingo Pastor estaba haciendo una carrera pues de libro, salvo en esa salida donde pierde las 2 primeras posiciones. A partir de ahí pues ha estado manteniendo un ritmo bueno. De hecho, yo creo que de no haber tenido ese problema, no dudo que Alonso pudiese haberlo pasado, pero lo iba a tener complicado, porque la verdad es que el ritmo que llevaba era bueno, y la verdad es que es una lástima, porque digamos que esa etapa negra que ha tenido Maldonado luego de la victoria de Barcelona, yo por lo menos estaba bastante ilusionado con la carrera del fin de semana, porque pues hizo una muy buena clasificación, llevaba buen ritmo y no estaba cometiendo, la verdad es que no estaba cometiendo ningún error, pero bueno, sigue teniendo la mala suerte y pues esta vez le ha fallado el coche. Pero la verdad es que pues ojalá el coche le responda en lo adelante en las carreras que quedan, y que bueno, que digamos que la concentración que mostró en Singapur no la vuelva a perder, y sigamos viendo si realmente Maldonado tiene o no tiene madera de piloto de Fórmula 1. Pero yo creo que bueno, digamos que como inicio de la salida del slump que estaba sufriendo, la carrera del domingo estuvo bastante bien, y esperemos que veamos ese Pastor, el Pastor de Barcelona y el Pastor de Singapur, siempre y cuando el coche de Williams pues le responda.
Desde luego sí, la carrera del domingo de alguna forma le redime, ¿no? de las carreras anteriores. Pero ¿por qué crees que ha tenido ese bajón de rendimiento? Yo si lo tengo que achacar, lo achacaría a la presión, porque tampoco entiendo, es decir, es un piloto que no está luchando por el campeonato. Entonces, ¿qué es lo que hace que, como la falsa salida que tuvo ahora no me acuerdo qué gran premio fue, pero es decir, ¿a qué lo achacas tú, Osvaldo? Pues no sabría decirte. No sé si quizás la inesperada victoria de Barcelona fue quizás una losa que le puso más presión de la que probablemente le estaba esperando. No sabría decirte, pero eso sí, Maldonado, creo yo. O sea, en la GP2 World Series, o sea, tan pronto te ganaba 3 carreras seguidas como igual se tiraba a 5 sin conseguir un punto. Yo creo que esto viene ya ese ADN de Maldonado. O sea, que va rápido, o sea, es indudable. Ya ha calificado muchas veces ahí arriba, ha ganado una carrera en Fórmula 1. Joder, rápido va, como él solo. Y otra cosa es esas partes que le faltan para ser un piloto con aspiraciones a algo más. Que yo creo que le faltan. Pero rápido va. Sí, bueno, yo tampoco aspiro bueno, obviamente él probablemente aspirará mucho más, pero yo diría que yo tampoco lo veo aún como un piloto de primera línea, pero sí un piloto, digamos que de la posición en la que está ahora, un poco más arriba, no sé, un escalón por debajo de los Alonso, de los Vettel, de los Hamilton, de los Button, por ejemplo, pero no quizás en ese pelotón en el que está ahora por esa inconstancia, si podemos llamarlo de alguna forma, ¿no? O inconsistencia mejor. Pero estamos hablando a lo mejor un poquito como un Grosjean, es decir, un piloto que sí que es rápido, pero que le falta ese punto que lo hace un gran piloto de Fórmula 1 o un piloto que pueda estar muchos años en la Fórmula 1. En parte sí, yo estaría de acuerdo en parte, pero yo creo que Maldonado hasta cierto punto ha demostrado un poco más porque ha ganado y se ha mostrado más consistente, digamos, o lo que veníamos hablando cuando estábamos hablando de la clasificación, ¿no? Lo que comentábamos cuando hablábamos de la clasificación, de que Grosjean es eso, de una vuelta, un tremendo tiempo, pero luego en el stint largo, pues se desvanece un poco. A pesar de que es cierto que al principio de temporada estuvo ahí arriba consiguiendo muchos puntos, pero también igual entró en ese slump del que no ha salido. Pero digamos que Maldonado yo le doy por ahora ese pequeño edge de ventaja por el hecho de que dentro de la inconsistencia ha sido un poco más constante y ha ganado una carrera, ¿no? Dani, creo que puedes continuar. Bueno, pues como decía, teníamos un safety car por el accidente de Narain Kartikeyan y bueno, la carrera pues en las primeras posiciones se mantenía con Vettel de primero, Jenson Button de segundo, Pastor Maldonado que abandonaba, Fernando Alonso pues se quitaba un rival directo de encima que le estaba poniendo las cosas difíciles a la hora de adelantar. Y bueno, al relanzarse la carrera salían los 3 pilotos pues bastante, sin tener ningún percance, bastante bien. El problema ha sido pues que Michael Schumacher parece ser que ha tenido un problema con los frenos, ha frenado demasiado tarde o directamente no ha podido frenar y se ha llevado por delante a Jean-Yves Bernier. Y aunque ha sido en una escapatoria, pues que era ancha y que no debería haber demasiado problema con la pista, pues claro, como otros coches podían tener el mismo percance y salir por el mismo sitio, pues nuevo coche de seguridad y que pues ha vuelto a paralizar la carrera. En este caso, recordemos que la carrera pues ya está bastante avanzada, ya se especulaba con que no iba a dar tiempo a dar todas las vueltas. Y entre los 3 primeros pues salían beneficiados Sebastian Vettel y Jenson Button, que no tenían problema de neumáticos, tenían 4 vueltas menos de neumáticos y que Fernando Alonso pues tenía un pequeño desgaste mayor que estos 2 pilotos, ¿no? Dani, explica por si acaso alguien no lo sabe por qué problemas con el tiempo y la carrera. Sí, recordemos que las carreras se tienen que disputar a pues las vueltas que están estipuladas o en caso de que se superen las 2 horas de carrera, pues por temas de seguridad, porque los pilotos pues se cansan, no tienen descanso durante una carrera y sobre todo pues esto en carretera normalmente se dice 2 horas y media
parar a descansar. Bueno, recordemos que los pilotos pues están sometidos a un gran esfuerzo físico, y sobre todo en circuitos como el de Singapur, que es un circuito pues en el que el clima añade un poco más de humedad de lo normal y desgasta bastante más a los pilotos, y que bueno, como habíamos ralentizado mucho la carrera, se dieron muchas vueltas detrás del coche de seguridad, pues eso, que iban muy justo para las 2 horas, y que pues al final no recuerdo exactamente, si miro el dato eran 61 vueltas, al final se dieron 59 por este tema, ¿no? Y como decía, pues eso, Vettel y Button llevaban tenía esa ventaja sobre Fernando Alonso, que tenía 4 vueltas más en sus neumáticos. Y bueno, en el momento en el que se ha relanzado la carrera, pues la verdad es que no ha habido novedad tampoco en la parte superior de la clasificación. Vettel, Button y Alonso pues han seguido marcando tiempos. Quizá Vettel no ha tenido la presión de Button, como sí que la ha tenido, por ejemplo, Fernando Alonso de Paul Di Resta, que iba detrás con gomas un poquito más nuevas que las suyas, y que le ha metido un poco de presión, ¿no? La carrera, la verdad es que en las últimas vueltas pues se ha ido un poco en especulación de en qué vuelta acabaría la carrera por esas 2 horas de máxima. Y bueno, al final pues ha sido Vettel el que ha mantenido la posición, se ha llevado al gato al agua en la vuelta 59 con 2 horas y 26 segundos de carrera. Jenson Button pues ha entrado muy cerca, a 9 segundos. Fernando Alonso pues ya ha entrado a 15. Paul Di Resta a 19 segundos. Quinto ha sido Nico Rosberg. Sexto ha sido Kimi Raikkonen. Séptimo ha sido Romain Grosjean. Octavo ha sido Felipe Massa. Noveno ha sido Dani Ricciardo. Y décimo pues ha sido Sergio Pérez. Todo esto, bueno, la clasificación la real es así. Mark Webber pues no había quedado un décimo, como está ahora mismo la clasificación real, pero bueno, lo han sancionado por un adelantamiento que bueno, intentó hacer pues por una zona exterior del circuito, y que bueno, lo han penalizado y ha perdido pues su posición y ha quedado pues en 11ª posición. Y más o menos es lo que ha pasado con esta carrera. Hemos visto, como comentábamos antes, el tema de fiabilidad. Y bueno, no sé si queréis vosotros aportar alguna cosa a mayores que no hayáis aportado durante la crónica o qué. Nadie tiene nada que aportar. Eso seguramente debe ser porque la crónica de Dani cubre todo, ¿no? Es decir, lo deja todo bien atado. Sí, una cosa, Gerardo. Yo sabía que alguien iba a decir algo, y que ese alguien tenía que ser Emmanuel. Es como, es decir, está sacado, Emmanuel está curtido en las keynote de Apple, y él tiene siempre su one more thing. A ver, por un lado, lo de Hamilton, la verdad es que mala suerte y vaya, ahora mismo tal como está el campeonato, incluso Button ha dicho a la BBC que por el momento el campeonato está entre Vettel y Alonso. Yo no llegaría a tanto, pero la verdad es que Hamilton, un fallito más, cualquier sea, un cambio de caja de cambios porque te falla en una clasificación, cualquier cosita, ya el campeonato se va abajo. La verdad es que mala suerte. En Monza falló el de Button y aquí falló el de Hamilton. Mala suerte porque la verdad pues iba muy rápido y iba encaminado a una victoria que le apretaría más con Fernando. Después Vettel, pues viendo que venía de Monza, donde fue todo un desastre para él y para Red Bull, la verdad es que, sobre todo Vettel, porque Webber ya lo dijimos anteriormente, la verdad es que Webber se ha difuminado bastante. Aquí, bueno, ya en Monza y el previo, y aquí en Singapur no fue excepción, se esfumó completamente. Y Vettel pues se reengancha ahí al título, tras ganar y situarse segundo, pues volvieron comparaciones con el año 2010, y yo creo que Vettel
psicológicamente va a apretar a Fernando en ese sentido, porque más o menos la situación de puntos es equiparable a 2010. Otra cosa es que evidentemente ni uno tiene el mismo coche ni las mismas circunstancias, ¿no? ¿Y qué más? Fernando, pues lo que da, y después pues aprovecharse de los errores de los demás, que no va a durar toda la vida el aprovecharse de los errores de los demás. Este coche tiene que mejorar, por un lado en la clasificación. Está bien que Fernando adelante, creo que menos 2 carreras o 3, siempre ha conseguido avanzar en posiciones con respecto a la clasificación, pero hay que salir al mínimo desde la primera línea si quieres tener garantías serias y luchar ahí no casi ahogándote por aguantar primero. Y pues de momento va tirando así, pero desde luego Ferrari tiene que seguir mejorando el coche, aunque evidentemente viendo la media del campeonato pues está ahí Fernando primero, y McLaren ha tenido sus altibajos, Red Bull también ha tenido sus altibajos, y Ferrari pues ha mantenido unas media tabla, digamos, de rendimiento más o menos constante. Quizás el pico, a falta de ver lo que queda del campeonato, podría ser Monza, donde ahí la verdad en seco Fernando sí que tenía posibilidades 100% de luchar por la pole, y al final no pudo ser. Pero pese a eso tiene que mejorar sí, indudablemente, porque a este paso en 3 carreras Vettel le come la distancia en segundos. Después también destacable los Force India, que es decir que ya van pensando el próximo año y los tíos se ponen a puntuar como locos. Aquí Paul Di Resta cuarto, que creo que es el mejor resultado de Force India esta temporada. Y la verdad, muy bien el escocés, que no hace mucho ruido, y habrá que ver qué pasa con Schumacher en Mercedes y otras circunstancias de movimiento de pilotos, pero está ahí, puede ser apetecible para, pues eso, manejarse, pues no te diría, pues yo qué sé, para ser un escudero o incluso poder aspirar a más. Después, ¿qué más? Massa, pese a tener un toque a la salida, que le pincharon una rueda, al final, pues entre los dos safety, una cosa y otra, pues ha conseguido arrancar unos puntos ahí para el Mundial de Constructores, que antes que nada pues está bastante bien. Tuvo ahí unas luchas con Bruno Senna, que bueno, por poco acaba muy mal la cosa y finalmente no acabó bien. También mencionar a Daniel Ricciardo, puntos importantes para Toro Rosso. La verdad, la temporada de Toro Rosso no es un desastre también, pero pese a eso en carrera digamos que Toro Rosso no le obligó a dejarse pasar por Webber. Algo, no sé si ya mandando paseo a Webber desde Red Bull, diciendo, bueno, aquí que puntúe Toro Rosso, mejor que conseguir unos puntos extras para Webber antes de que supiera la penalización, ¿no? Y también, por último, destacar al 12º puesto de Timo Glock, el mejor puesto de estos equipos detrás de la parrilla. El mejor puesto hasta ahora era un 13º de Kovalainen, y ahora Timo Glock ha conseguido un 12º, y pues estos son, creo que harán 10 millones de euros de diferencia. Y Marussia, que hasta ahora las 2 últimas temporadas, las 2 que ha estado en el campeonato, siempre ha acabado último en el Mundial de Constructores, y esta temporada se puede salir de ahí y quedar el primero de estas 3 escuderías de abajo, y tiene pinta de que HRT va a quedar último este año, y pese a todo, ¿no? Porque aquí también no tuvo una buena carrera HRT, la verdad es que tampoco destacó demasiado, y pese a que De la Rosa quedó 17, pero claro, entre que hubo varios abandonos, safety cars, una cosa y otra, pues al final esos resultados. Sí, parece que las escuderías pequeñas en estos casos se la juegan a la fiabilidad, y
por ejemplo, terminaron más coches de HRT que de McLaren, por decirlo de alguna forma. Y es eso, es decir, no juegan tanto a la velocidad, sino al acabar sí o sí la carrera. Y van esperando que los demás caigan por detrás para conseguir unos puestos. Pregunta que hago, le iba a hacer abierta, pero la voy a hacer a cada uno de vosotros, así consigo una respuesta. ¿Os gustó la carrera? ¿La disfrutasteis? ¿La consideráis aburrida, divertida, en la media? ¿Qué pensáis? Jorge. Pues yo creo que tuvo sus momentos. Y yo quizás me quedo sobre todo con la parte, hombre, final del todo no, pero sí que en el momento en que volvieron estos dos safety car que hubo, que agrupó mucho a los coches y volvió a disputarse la carrera, yo en ese momento creo que fue una parte bastante entretenida. No sé qué opinan los demás. Osvaldo, por ejemplo. A mí, a ver, esta carrera por lo general es entretenida. Este año no fue, digamos, lo tan entretenida como años anteriores, y yo más bien le culparía de esto al safety. Yo creo que los safety car fueron demasiado, de hecho alargaron demasiado la carrera, y quizás eso un poco la hizo monótona. Cierto también lo que comenta Jorge, ¿no? Que hubo un punto en que sí los coches todos se juntaron, y cuando se relanzó pues hubo esos pequeños momentos de emoción, pero en general yo creo que fueron demasiadas vueltas detrás del safety car, siendo una carrera ya de por sí un poco pesada, y pues eso por lo menos en mi caso particular la hizo un poco monótona en ciertos tramos de la carrera. Pero en general yo no diría que fue una carrera excesivamente aburrida. Creo que en el campeonato ha habido mucha más aburrida de lo que fue Singapur este año, pero tampoco ha sido la más emocionante. ¿Y Dani? Pues yo me quedaría con la primera parte de la carrera, bueno, digamos hasta el segundo safety car, ¿no? Que es, pues hemos visto en el primer stick, hemos visto un poco la incógnita de las ruedas, hemos estado pues un poco siguiendo los tiempos. En el segundo pues hemos visto ya más ataques, ya más igualdad entre unos coches y otros. Bueno, los que iban más o menos cerca pues sí que se han estado peleando, pero bueno, luego ya después con los safety car eso duerme la carrera, y el final pues la verdad es que ya no tuvo demasiado movimiento, con lo cual pues no era tan interesante, ¿no? Yo me quedaría eso con la primera parte o la mitad de la carrera, y luego ya el resto pues un poco adormecida. Bueno, pues Emanuel, no te he preguntado a ti, pero sí, no te he preguntado a ti, iba a pasar de ti directamente. ¿Me puedes decir qué tal te pareció la carrera? Disculpa. No, pues a mí no ha sido la carrera más divertida, la bomba, pero sí que me lo pasé bien. Y de todas formas, llegado a estos puntos de campeonato, yo creo que, sobre todo si eres fan mucho de un piloto y está en la lucha, se transforma la diversión en tensión. Y no sé si sois muchos yo que sé, recuerdo por ejemplo la carrera de Corea del 2010 con toda la lluvia, y yo no sé, acabé la carrera de rodillas viendo cómo acababa, ¿no? Y llegado a estas alturas yo creo que muchos cambian la diversión por la tensión de ver que tienes ahí a tu piloto de que eres fan ahí arriba, que puede ganar una carrera, puede subir un podium, puede hacer algo, digamos, bueno. Sobre todo este año que está Fernando ahí, para los que somos alonsistas que estamos buscando, pues es verdad que lo que dice Manuel, la carrera se ve de otra forma y se va viendo más como un juego de estrategia en el que hay que perder los mínimos puntos diferentes y hay que ir quedando delante del que tiene segundo para ir jugando, etcétera, etcétera, que la hace divertida. Comparada con, por ejemplo, el campeonato del año pasado, donde se ganó con tanta diferencia, pues estos juegos de puntos y de pocas ventajas, pues yo creo que es lo que hace entretenido el campeonato. No sé si compartís mi opinión. Una cosa, Ger, que ahora dime. que estamos hablando del circuito del Gran Premio, es que anunciaron que renovaban hasta 2017, que yo creo que Singapur yo creo que el circuito está... habría que ver otros dibujos, ¿no?, de trazados, pero yo creo que está bien planteado, da juego,
y vamos a continuar con él hasta el 2017, que yo creo que es una buena noticia. Es un gran premio, las gradas están siempre a tope y ese toquecito de ver los rascacielos, esa noria que tienen ahí en Singapur, la verdad es que es un pack muy atractivo. Pero hablan de cambiar el trazado, ¿no? Sí, que no todo, no por puede, supuesto, vamos. pero que parte del trazado a lo mejor, no va a ser exactamente igual, ¿no? Sí, cierto es que hay partes que son imposibles de adelantar ahí, pues salvo caso extraño. Pero yo creo que el trazado al menos no es un Valencia donde eso es milagroso, vamos. O otros ejemplos. Bueno, pero que no, si van a cambiar el trazado de Singapur, por favor que no me quiten los muros, que eso a mí eso es lo que me da diversión a mí. Como el muro, es que esos muritos, así como el de Canadá, son eso no lo Es pueden curioso. quitar, ¿eh? Es curioso, habría que ver la estadística, pero creo que hay más accidentes por muros aquí en Singapur que en Mónaco en los últimos tiempos. Sí, sobre todo en la entrada esa de la curva que pasa debajo de las gradas, ahí todos los años hay varios. La verdad es que está siendo un circuito que está ganando muchísimo carisma cada vez que se disputa. Yo creo que ha conseguido lo que Valencia intentó ser y no ha podido ser, para bien o para mal, pero Singapur ya se va cada vez calando más como un circuito clave en el campeonato, como pueden serlo, pues ahora no lo voy a poner al nivel de Mónaco, ¿no? Pero es decir, Canadá, Australia, etcétera, etcétera. Así que sí, yo creo que podemos tener el Gran Premio de Singapur para ratos si el señor Ecclestone quiere, por favor, sí, solo si el señor Ecclestone quiere. Emanuel, ibas a decir algo más. No, ¿qué más iba a decir? Pues hablando de lo que decías tú, que si Ecclestone quiere, se ha conocido por ahí el primer borrador de la temporada 2013, y en el que se cae Valencia y entra en el borrador el de New Jersey, que como pasó con el de Estados Unidos en Austin, Ecclestone ya ha dicho que no hay por tanto firmado, que eso huele a que los de Nueva Jersey no han puesto la pasta. Con lo cual, pues ya sabemos lo que va a pasar, que dentro de 2 meses Ecclestone se va a dar de la mano con los promotores de Nueva Jersey, que todo eso fue que queda en agua de borrajas, que todos muy felices porque ya han soltado los dólares. De momento parece que no, pero podría ser que sí. 2013, 20 carreras, como decía, las mismas que este año, y se empezaría el 17 de marzo en Australia y se acabaría el 24 de noviembre en Brasil. Eso es lo que a mí me gusta. Me gusta más que el campeonato acabe en Brasil más que en Abu Dhabi, la verdad. O sea, en ese aspecto lo prefiero. Con más de un mes de parón veraniego. Venga, también genial. Así podemos ir a la playa y no tenemos que estar los domingos ahí preocupándonos de ir a las 2. Bien, lo están dejando muy bien. Hablando un poquito del campeonato, y tú hablabas de las carreras del año que viene, yo quiero hablar de las carreras de este año, no de las que van a suceder, sino de las que han sucedido, y de alguna forma dar un poquito el repaso a cómo está el Mundial ahora, tanto a nivel de pilotos como a nivel de constructores. ¿Quién es la voz privilegiada que va a dar estos datos? Bueno, lo hago yo para no perder la costumbre. Adelante. Pues el campeonato de pilotos, me imagino que ahora la presión la siente no solo Alonso, sino los aloncistas, ¿no? Bueno, Alonso sigue de primero, 194 puntos, pero ahí viene Sebastian Vettel respirando muy cerquita, 165 puntos en el segundo puesto, seguido de Kimi Raikkonen, 149 en la tercera posición, y ya como habíamos comentado mientras hablábamos de la carrera, Lewis Hamilton ya con casi sin posibilidades, 142 puntos en la cuarta posición, seguido de Mark Webber con 132, Jenson Button 119, séptimo Nico Rosberg con 93, octavo Romain Grosjean con 82, noveno Sergio Pérez con 66 y décimo Felipe Massa con 51. Que ahí poco a poco se está ganando su renovación, pese a que todos creíamos que no iba a ser así.
Pues ya le siguen, digamos, fuera de los 10 primeros, pues Di Resta, Schumacher, Kobayashi, Hülkenberg, Maldonado, Senna, Bernier, Ricciardo, y ese es el último con puntos. Ya todo lo demás pues no tienen 0 puntos. Y el Mundial de Constructores está esto mucho más clarito. Red Bull 297 puntos, McLaren 261, Ferrari 245, Lotus Renault 231, Mercedes 136, Sauber 101, Force India 75 puntos, Williams 54 y Toro Rosso con 14. Así queda la clasificación de constructores. Y ahora Manuel estaba comentando fuera de línea, me encanta esta expresión, fuera de línea, algo acerca de un Kindle para Schumacher. Sí, que por el accidente que ha tenido con Bernier, que se lo ha llevado puesto la segunda vez consecutiva. El año pasado se llevó a no sé quién y este año otra vez se ha llevado a otra persona. Aunque parece, él ha dicho que podía ser un fallo de su coche. Bueno, el caso es que le han caído 10 posiciones para Japón y una vez más, pues Schumacher va a tener una merma de una sanción. Y yo os quería preguntar, antes de seguir con el podcast, psicológicamente, ¿a quién veis más preparado? ¿A Alonso, a Vettel o a Hamilton? Y si queréis también metemos a Raikkonen en la contienda, ya que a estas alturas, pues, digamos, está en el paquete también. Vale, me mojo yo rápido, que quería comentar de esto, no había encontrado el momento en todo lo que habíamos hablado hasta ahora. Pues yo creo que Alonso es un piloto con una cabeza muy fría. Yo no creo que digamos que la presión que comienza o que quiere ejercer Vettel ahora que está ya un poco más cerca, a falta de pocas carreras para terminar, haga, digamos, mella en demasía en la concentración de Alonso. Yo creo que más afectaría a la escudería, porque pues Ferrari realmente tiene que dar un plus adicional si realmente quiere de una vez por todas cerrar este campeonato y teniendo a Alonso como campeón, ¿no? Yo creo que también comentaba Emanuel en algún punto que Ferrari ha tenido una constancia, si lo comparas con los baches que hemos visto en Red Bull al principio y luego en esta última parte, sobre todo en Monza, y McLaren, que también ha tenido fallos, pero digamos que Ferrari es el que menos los ha mostrado, pero nadie quita que en este último tramo puedan caer y se desvanezcan por totalmente las opciones de Alonso de ganar el campeonato. Así que yo creo que la presión, más que con Alonso, yo creo que probablemente recaería en la escudería, que tiene de una vez por todas que dar ese plus, como comento, y que Alonso ya no los puntos los obtenga por posicionarse bien y entrar siempre en los podios, sino que tiene que empezar a ganar carreras con un poquito más digamos, de forma más seguida. Pues entonces Hamilton, pues yo creo que ya si Hamilton tiene o no tiene la cabeza fría a estas alturas, yo creo que ya no cuenta mucho, porque realmente después del abandono de Singapur, yo creo que sus opciones se ven ya disminuidas, pero muy mucho. Yo creo que la única forma de que Hamilton pudiese otra vez engancharse al carro sería que, pues, ver desastres totales de Alonso y Vettel que simplemente también destrocen coche o los choquen o hagan 0 puntos los dos pilotos en una misma carrera, que es muy complicado. Entonces yo creo que Hamilton, sí, puede ser que, digamos, si lo comparas con Alonso y Vettel, digamos, el que más débil psicológicamente, pero yo creo que a este punto y en la posición en que está, de poco vale si es débil o fuerte psicológicamente, porque ya simplemente es que no tiene puntos para pelear. Y bueno, tenemos a Kimi Raikkonen de tercero ahí, que también pues no lo tomamos en cuenta, pero está ahí. Y si se suceden cosas extrañas en lo que queda de carrera, y Kimi con los problemas que hemos visto con el coche de Lotus, que hay momentos en que va muy bien y otros en que va fatal, pues, pero ahí está de tercero. Digamos que no con un chance muy claro, pero está ahí. Cosas raras están pasando, y si pasa, se puede colar sin comerlo ni beberlo. Así que interesante lo que se puede presentar en esta última parte del campeonato, sin duda.
A la pregunta de cuál es el que le ves psicológicamente más fuerte, yo claramente veo más fuerte psicológicamente a Fernando. El problema de Fernando es que no tiene el coche más veloz y aunque pueda aguantar mejor la presión, si sus rivales pueden superarle por motor, pues le va a dar un poco igual. Psicológicamente Vettel pues ha tenido... ¿Cuántos abandonos ha tenido ya Vettel? ¿2? ¿3? Es que ahora no me acuerdo. Y Hamilton debe ir por 4, con lo cual el problema psicológico es de ellos, porque el único abandono que ha tenido Fernando Alonso es porque lo han sacado fuera. Con lo cual esa confianza tiene en el equipo, sabe que no tiene el mejor coche, pero sabe que es el más fiable. Tiene una serie de puntos que le pueden ser suficientes mientras mantenga un poco pues lo que está haciendo en las últimas carreras, que es al tran puntuar mucho más que los rivales van fallando, se van alternando esos fallos y yo creo que en ese aspecto siempre nos ha demostrado Alonso e incluso fue criticado por eso, por ser un hombre que sabe usar la cabeza y la calculadora y que si toca no ganar pues hace lo que tiene que hacer en ese momento. También es verdad que en este campeonato lo que habría que plantearse es ¿a quién vemos ganador? Vemos que a lo mejor ese McLaren va a conseguir esa fiabilidad necesaria para que Hamilton supere claramente como está haciendo en las últimas carreras, pero que las acabe ganando. O veremos a un Vettel que ha demostrado que sin tener el mejor coche de parrilla como el año pasado es posible que pueda seguir haciendo puntos y quedando por delante de Alonso y restándole hasta llegar a ganarle. Creo que las ecuaciones que podemos hacer sobre cada uno de ellos son distintas. Yo creo que en el caso de McLaren hablaríamos de que tiene un grave problema de fiabilidad. Ferrari tiene de los tres el coche probablemente menos veloz y Vettel pues está ahí en medias tintas pero bueno, que cada uno está jugando sus cartas y a estas alturas cualquiera lo puede ganar. Y hago otra pregunta nueva. Llegado al punto de que Fernando tenga que confiar ciegamente en el equipo, ya sea por una estrategia, y me refiero, por ejemplo, lo que pasó en Abu Dhabi hace 2 años, ¿vosotros creéis que seguirá confiando en el equipo ciegamente? Y si le dicen, vamos a entrar aquí en boxes porque tenemos, no sé, ha entrado, yo qué sé, Vettel o otro piloto, ¿vosotros creéis que seguirá confiando en el equipo o dirá, vamos a hacer lo que yo creo más conveniente, que igual eso me sale mejor? Yo creo que sí. Es que yo creo es que otro equipo. No le y además queda es otra. otro equipo, ¿eh? Acordaros que el año pasado o hace 2 solo hablábamos de lo mal que lo hacía Ferrari, de la cantidad de errores que cometía. Yo no sé si es la llegada de Pat Fry o de quién, pero este año Ferrari como equipo, y tiene problemas, porque evidentemente no es el coche más veloz, vemos que es un equipo, y eso es fundamental. Quizás ahí la única pieza que falla y a la que hemos criticado es a Felipe, pero por lo demás se le ve un conjunto muy completo. Han aprovechado la buena suerte que han tenido, porque también hay que decirlo, pero bueno, hay que estar ahí, ser equipo y no fallar. Bien, yo no sé si tenemos algo más que añadir. Podemos pasar directamente ya a las porras y empezar el cierre del episodio. ¿Alguien más tiene algo más que decir? Bien, y este pequeño silencio significa que no. Así que, Dani, cuéntanos cómo van las porras. Y, por cierto, ¿cómo fue la nuestra? ¿Quién ganó? Bueno, en la nuestra, si nos ponemos rigurosos, no ganó nadie. Osvaldo dijo Button, Alonso, Raikkonen. Es el que más se ha acercado, más o menos porque tiene al primero lo ha puesto, bueno, al segundo lo ha puesto de primero y al tercero lo ha puesto de segundo. Emma ha dicho Pérez, Hamilton, Alonso. Ha acertado a Alonso. Yo dije que ganaba Alonso, que Hamilton quedaba segundo y Vettel quedaba tercero. Tampoco he dado ninguno. Y tú dijiste que Alonso quedaba primero, Webber segundo y Raikkonen tercero. Entonces, bueno, si es por aciertos en posición sería Emma. Si es por aproximación, pues podría ser Osvaldo. Y en cuanto a la porra que tenemos en nuestra página web, digamos que las cosas siguen más o menos igual. José 8545
Ha quedado primero en esta carrera con 150 puntos, 140 Johnny VNG, Grand Moff Tarkin con 133, igual que Rakare, Droidcast con 127, Jorge con 125, Manuel con 124, Fernán GH con 123, Michael 1980 con 122 y Paulo 2 con 119 puntos. Son el top 10 de esta carrera. En cuanto a la clasificación, Grand Moff Tarkin con 1.487 puntos, 1.470 tiene José 8545, MJ Tar 2 con 1.459 puntos, Fuser con 1.447, Rakare con 1.437, Torre Sexto con 1.436 puntos, Paulo 1.427, Vilito 1.426, Garrafa 1.422 puntos y cierra el top 10 Josep Vicent con 1.418 puntos. Veis que están todos relativamente pegados y que, bueno, que ninguno de ellos se olvide de hacer la porra una de estas carreras, porque ya veis que a la que se despiste cualquiera, pues estarán perdiendo posiciones seguro. Y así es como ha quedado tanto nuestra porra como la porra del blog. Bien, pues salvo que tengáis algo más que decir, yo iniciaría la despedida del episodio y nos citaría pues para dentro de nada, porque nos tendremos que grabar el previo del Gran Premio de Japón, que donde ya pues veremos otra carrera y veremos otra situación muy interesante también, seguro. Por mi parte, nada más deciros que ha sido un placer poder estar con vosotros y que nos escuchéis y haber podido coincidir. Pues nos falta Agustín, que por motivos laborales pues está menos accesible, pero que está con nosotros en nuestros corazones y sí, con vosotros y hacer el grupo entero y poder hablar un ratito de lo que tanto nos gusta. Así que por mi parte nada más, muchas gracias y hasta el próximo. Por mi parte también, pues despedirme, que estén muy bien, a ver qué tal, qué nos depara Japón, a ver si no hay ningún abandono y las cosas se aprietan un poquito más en la clasificación para que tengamos pues un final de campeonato emocionante. Recordarles nuestra presencia en Facebook, facebook.com/desdeboxes y pinchan en el botoncito de me gusta. Que estén muy bien y chao. Pues sí, como decía Osvaldo, a ver qué pasa en Japón, que por cierto, en el previo vamos a comentar que es posible de que el próximo año volvamos a ver 3 pilotos españoles en la parrilla. Habrá que ver y esperar acontecimientos en este bloque de Japón y Corea. Y recordaros que nos podéis seguir en Twitter, la dirección es twitter.com/desdeboxes y nada, nos escuchamos en la próxima carrera. Pues nada, eso, dentro de unos días ya estamos con Japón, nos seguimos pronto, recordad la web de referencia, nuestra web, desdeboxespodcast.com y bueno, allí tenéis toda la información, si queréis dejarnos un comentario, lo que queráis. Hasta pronto. Bueno, recordamos la web en desdeboxespodcast.com, donde tenemos la porra. Os recordamos que ahí también tenéis enlace para descargar la aplicación desde el Play Store, si tenéis un dispositivo Android. Y bueno, con esto pues me despido también con mis compañeros hasta el previo del próximo Gran Premio. Un saludo y hasta luego.